Buenos días, queridos hermanos, gracia y paz en este día del Señor para cada uno de ustedes. El día de hoy yo quisiera compartir con ustedes la lectura que tenemos en el leccionario, en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías capítulo 61, pero solamente los versículos 1 y 2. Este capítulo de Isaías se llama Buenas Nuevas de Salvación para Sion. Vamos a leerlo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Dios bendiga su palabra. Este tema gira alrededor de la distinción que nosotros debemos de tener con respecto a la primera venida y a la segunda venida de Cristo. Aquí se nos presenta una interpretación bíblica que tenemos que tener bastante cuidado. Si fuéramos a leer este pasaje sin conocer lo que está escrito en el Nuevo Testamento, no estaríamos realmente seguros de quién está hablando este pasaje. ¿Quién fue el que dijo el Espíritu del Señor está sobre mí? Ahora, si se tratase del Señor Jesús, la pregunta que vendría sin conocer lo que está escrito en el Nuevo Testamento es, ¿se trata de su primera venida? ¿Se trata de su segunda venida? Como todos sabemos, en el Nuevo Testamento tenemos la interpretación de Dios cuando Jesús entra a la sinagoga de la ciudad de Nazaret y lee esta parte del libro de Isaías. Veamos lo que dice Lucas 4, 17 al 19. Vamos a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Si nosotros hacemos una comparación, vamos a darnos cuenta que él no termina de leer lo que estaba escrito en Isaías. La pregunta es, ¿por qué nuestro Señor no continuó leyendo? Porque el resto de la oración en Isaías, en el versículo 62, habla acerca del día de venganza del Dios nuestro. ¿Por qué nuestro Señor no citó esta frase? Hoy, si nosotros observamos lo que dice el libro de Isaías en el versículo 20, dice claramente que el Señor enrolló el libro. Y esto se puede tomar como una acción deliberada. Veamos lo que dice Lucas 4, 20 y 21. Y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Qué interesante. La profecía en Isaías hasta ese punto se había cumplido con la primera venida de Cristo, cuando él abre el rollo del libro de Isaías y comienza a leer la primera parte. El profeta, cuando él lleva a cabo esta profecía, no había hecho una distinción entre la primera y la segunda venida de Cristo, pero Jesús en ese momento sí lo hizo. Pero tenemos que resaltar que en el libro de Isaías hay una conjunción, que es y, donde separa la primera y la segunda venida de Cristo. Quiere decir que entre cada una de ellas hay más de 2000 años de diferencia de duración. Los profetas escribieron acerca de la primera y la segunda venida de Cristo. Ellos, cuando profetizaron, vieron dos grandes eventos, pero no supieron la extensión de tiempo que podría haber entre cada uno de ellos, y sobre todo el tiempo que transcurriría entre ambos eventos. El apóstol Pedro
nos dice claramente en 1 de Pedro 1, 10 y 11 lo siguiente: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces nosotros vemos en esta sección claramente la distinción que hay entre la primera y la segunda venida de Cristo. Pero podemos ponerlo de otra manera. Si nosotros vamos a un campo donde hay grandes montes y los vemos a la distancia, vamos a contemplar todos esos montes como un todo, como una sola montaña. Pero si nosotros nos acercamos cada vez más a los montes, nos vamos a dar cuenta que hay una diferencia, hay una distancia entre un monte y otro que no lo podemos ver cuando lo vemos a gran distancia. Cuando nos acercamos a ellos podemos ver que hay una distancia entre ellos. Hay varios kilómetros de diferencia, pero podemos ver que hay un valle que los separa. Y nosotros nos estamos encontrando en el valle, donde nosotros estamos viendo la presencia de Dios en su primera venida por medio de Jesucristo. Pero el profeta podía estar confundido porque él lo vio como un todo. El profeta estaba mirando el futuro, vio la primera y vio la segunda venida de Cristo. Quizás podría estar un poco confundido. ¿Cómo podría entender que el Señor dijo que iba a consolar a los quebrantados de corazón, abrir las prisiones, al mismo tiempo estar anunciando el día de la venganza de Dios? ¿Cómo podrían ser ciertas aquellas afirmaciones si el profeta hubiera estado en el momento histórico en el cual nos encontramos tú y yo? Claramente lo habría podido entender, habría podido diferenciar que eso que estaba viendo como un todo, había una distinción entre lo que era la primera venida y la segunda venida de Cristo. Hoy en la actualidad nosotros nos encontramos en ese valle entre la primera y la segunda venida de Cristo. Podemos mirar a la primera venida cuando Cristo vino a cumplir lo que estaba en Lucas 4, 20, 21. Morir en la cruz y dar su vida para que tú y yo pudiésemos encontrar la salvación. Pero más allá del valle en el cual nos podemos encontrar, nos encontramos con la segunda venida de Cristo. Y cuando eso ocurra, como lo dice la palabra, la iglesia será removida de la escena terrenal. ¿Qué dice Juan 14:3? Dice: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nos habla acerca de lo que Cristo ha ido para preparar un lugar donde podamos estar junto con Él. Si volvemos a Isaías, capítulo 61, versículo 2, vamos a ver claramente lo que Jesús no leyó cuando estuvo en la sinagoga. Dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y la palabra nos dice claramente que cuando Cristo venga a la tierra por segunda vez, establecerá su reino y será para venganza. Pero entendámoslo, será para el día de juicio. El Señor es el que va a tener el control final sobre todas las cosas. El Señor es el Rey. Y Él vendrá algún día a sofocar esa rebelión que tu pecado y el mío y de la humanidad generaron. Y eso será conocido como el día de la gran venganza de nuestro Dios. Y también nos dice en el versículo 2, a consolar a todos aquellos que están de luto. Se refiere a aquellos que se lamentarán en aquel tiempo por su pecado, que anhelarán en sus corazones vivir un día mejor y que quisieran ser obedientes al Señor. Hoy, querido hermano y hermana, estamos viviendo un tiempo de gracia, estamos viviendo el tiempo de la gracia, estamos viviendo el tiempo de la proclamación de las buenas nuevas, estas bendiciones que el Señor anunció en aquella sinagoga cuando abrió el rollo de Isaías, donde mostraba el remedio para nuestras almas heridas,
donde nos daba esa libertad a los cautivos a causa del pecado, y donde daba la vista a aquellos que espiritualmente estaban ciegos, forma parte hoy día de ese mensaje de Cristo. Y nosotros podemos hacerla nuestra cuando nosotros entendemos lo que el Señor dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí. Porque la iglesia tiene que entender de que el Espíritu de Dios ha sido puesto sobre ella, para que actúe y cumpla con la misión que Cristo le ha dado a su amada. Debemos ser creyentes fieles, que dependan únicamente del Señor, que dependamos de la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Y por qué es tan importante que hagamos esto? Porque la presencia de Dios en nuestra vida es la que da victoria en los momentos de prueba, en los momentos difíciles que atravesamos, en los momentos de aflicción, porque nosotros entendemos que la palabra nos dice claramente que el Espíritu de Dios está sobre nosotros. El Espíritu de Dios está sobre mí, que es la palabra que dijo el Señor, es aquella que nos da poder y autoridad, santidad y dominio. Jesús nos da una enseñanza, que ya sea en la cima de la montaña o en el valle de sombra de muerte, mientras estemos direccionados por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, agradaremos a Dios y seremos más que vencedores. La iglesia, por lo tanto, necesita creyentes que manifiesten la autoridad en Cristo, que tengan ese poder espiritual y que seamos personas activas para poder ejercer el llamado que Dios nos ha dado. Recordando las palabras que dice tanto Isaías como Lucas, dice: por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Jesús vino a un pueblo que estaba totalmente necesitado, rodeado de problemas y calamidades. Algo muy similar a lo que estamos viviendo hoy en día. Personas totalmente desanimadas, totalmente decepcionadas, buscando desesperadamente una salida, alguien que pueda alimentar esa esperanza que han perdido. En este momento, en este tiempo actual que estamos viviendo nosotros, las personas necesitan escuchar un mensaje que les dé esperanza, un mensaje que los restaure, que sane esas almas enfermas que están contaminadas por el pecado. Y esto, hermanos, le corresponde a la iglesia. ¿Qué más nos recuerda el Señor como función de iglesia que tenemos que realizar hoy en día? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. No solamente las personas que están enamoradas son las únicas personas quebrantadas de corazón. Los quebrantados de corazón son todas aquellas personas que la iniquidad y su pecado se ha encargado de destrozarlos internamente, los ha empobrecido, los ha desfigurado y los ha despojado por completo de todo gozo, de toda alegría. Todo eso, hermanos, todo eso lleva a la humanidad a una muerte espiritual. La Biblia nos trae ese mensaje de esperanza por medio del Evangelio, donde recordamos que Jesús es el que nos liberta, es el que sana nuestro dolor, perdona nuestros pecados. Y la clave y el poder que tiene la iglesia para poder actuar de esa manera es únicamente por medio de la sangre de Cristo. Cuando la palabra nos recuerda pregonar libertad a los cautivos, y uno de los males más horribles por los cuales esta humanidad está atravesando hoy en día es vivir en esclavitud. El pecado y la iniquidad en los corazones de los seres humanos los tiene totalmente esclavizados, ya que esto es la raíz del pecado, y el Señor viene a liberarnos de todo lo que nuestro pecado ha originado y ha profundizado en nuestra vida. Cuando la palabra nos recuerda dar vista a los ciegos, hoy en día nos encontramos gozando de un mundo por medio de las redes sociales y el internet que nos llena de conocimiento. Y nosotros tenemos que entender algo: el conocimiento y sabiduría
son dos cosas totalmente diferentes. Yo puedo llenarme de conocimiento, pero no puedo ser sabio. Hoy, con tanto conocimiento que tenemos a nuestra disposición, las personas permanecen ciegas en cuanto a las cosas espirituales, porque las cosas espirituales son aquellas que proveen al ser humano de sabiduría. No han entendido que nosotros somos seres espirituales y que cuando Cristo mora verdaderamente en nuestros corazones, somos personas con una visión espiritual, somos personas con una visión diferente, somos una persona cuya mirada se proyecta bajo la dirección y la profundidad que Dios quiere dar a nuestra vida. Y nosotros somos los encargados de poder expresar y manifestar ese evangelio a este mundo que no lo conoce, para que conozcan la libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Él dará vista a los ciegos, y eso es lo que el Señor quiere mostrar por medio de su palabra, dar esa vista que el ser humano ha perdido acerca de Dios. El ser humano sabe muchas cosas, el ser humano tiene mucho conocimiento, pero tiene una nula visión espiritual de lo que Dios propone a esta humanidad. Cuando se nos dice a poner libertad a los oprimidos, vivimos en un mundo, y lo podemos ver cada día, donde el diablo utiliza cualquier cosa para mantenernos oprimidos. En Cristo hay una esperanza para todos aquellos que están oprimidos. Y esta esperanza, dice la palabra de Dios, es que los pobres serán prosperados, los hambrientos serán saciados, los friolentos serán confortados, los enfermos serán sanados, porque de los pobres, dice la palabra, es el reino de los cielos. Dios, a través de su Santo Espíritu, nos puede liberar de todas aquellas situaciones tan difíciles en las que nosotros nos podamos encontrar. Por más difícil que sea la circunstancia por la cual nosotros estemos atravesando, Dios nos va a liberar, porque cuando somos parte del pueblo de Dios, Dios cuida de nosotros, porque el pueblo de Dios está siempre cubierto, coberturado por la gracia y por la protección que Dios da a su pueblo. Y este mensaje del Evangelio, tanto en Isaías como en Lucas, termina diciendo: a predicar el año agradable del Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con iglesia. No mires al costado, porque este mensaje es para ti. Esta instrucción es clara y precisamente para ti. Nosotros hemos sido llamados a predicar las buenas nuevas del Evangelio de Jesús. A hablar de ese futuro glorioso que nos espera cuando Cristo venga, para establecer aquí y ahora los diseños que Dios hizo en el cielo sean estructurados y elaborados ahora aquí en la tierra. Tenemos como iglesia un mensaje que dar, un mensaje de esperanza para la humanidad, para la iglesia del Señor, para las naciones, para nuestras casas. Tenemos que confiar y creer de que Dios viene pronto y que Dios viene a juzgar. Pero ahora, hermanos, estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en el tiempo en que como iglesia nosotros tenemos que levantarnos. Tenemos que despertarnos de ese adormecimiento en el que quizás nos encontramos. Y tenemos que asumir cada uno de nosotros ser esa voz que clama en el desierto, ser esa voz que clama en medio del lugar en donde nos encontremos. El mundo necesita escuchar la voz profética de los hijos de Dios, anunciando un mensaje de esperanza, un mensaje de restauración, un mensaje de sanidad, un mensaje de libertad a todos aquellos que en la actualidad se encuentran oprimidos a causa
de la muerte espiritual que están afrontando y a causa del pecado y de las consecuencias de sus actos. Por eso, nosotros como iglesia no debemos limitar el poder de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que decretar esta palabra, cada uno nos encontremos en este momento, y digamos todos juntos: el Espíritu del Señor está sobre mí. Iglesia del Señor, que Dios te bendiga. Iglesia del Señor, que Dios te levante. Que Dios te use como instrumento de bendición para todos aquellos que están contigo en el desierto en el cual tú te encuentras. Que esta palabra te haga recordar que no solamente Jesús vino, sino que Jesús va a regresar. Y va a regresar en todo su esplendor, en toda su gloria, como Rey, para juzgar a todos, una vez acabe el tiempo de la gracia. Si tú no has recibido al Señor y me estás escuchando y me estás viendo a través de este video, yo te invito a que abras tu corazón al Señor y puedas recibir a Jesús como el Salvador de tu vida, y le pidas perdón por tus pecados, y le pidas que te libere, le pidas que te restaure, le pidas recobrar esa vista que has perdido, porque tu visión está totalmente distorsionada de las cosas de Dios. Que en esta mañana, querido hermano y hermana y amigo que nos ves, Dios derrame sobre ti todas sus bendiciones y sobre todo su salvación. Muy buenos días, que Dios los bendiga.